Amén. Amén. Amén, hermana. Gloria a Jesús. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos aquí. Gracias, Padre, por este nuevo trimestre. Oramos, Señor, para que tú le continúes dando la sabiduría al Maestro necesaria, Padre, para poder guiarnos y ayudar a nosotros a poder comprender, a poner en práctica, Dios amado, estas enseñanzas y a poder ayudar a otros a crecer en tu palabra, Señor. Cúbrenos con tu presencia, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Quiero saber si alguien del grupo del día de hoy es la primera vez que da una materia conmigo. A ver, Yo es la primera vez. Yo, ¿quién habló? maestro, también. Atanasio por aquí. Solamente he dado tutorías con usted. Ok, Atanasio y la otra persona que habló. Yo, Carlos de los Santos. Perfecto, yo quisiera que ustedes se presenten y me digan por qué están en el instituto. Pues Atanasio primero y luego Carlos. Amén, gracias. Bueno, ya tengo, con este van a ser 3 trimestres. Eh, Mi nombre es Atanasio Jiménez. Soy de la Asamblea de Dios, Casa de mi Padre 4, en el sector de Pantojas. Y estoy aquí porque es algo que Dios me ha permitido ahora, que lo anhelaba hace mucho tiempo y gracias a esta facilidad estamos por aquí. Hasta ahora satisfecho con la recepción y los maestros que he tenido hasta ahora. Dios Amén. bendiga. Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos de los Santos. Yo pertenezco a la Iglesia de Asamblea de Dios del Tabernáculo con el pastor Francisco Morrobel y estoy aquí porque tengo la intención de aprender más, conocer de la palabra a niveles ya más profundos para poder aplicarlo a los ministerios que tenemos y a su obra para gloria de él. Amén, amados. Qué bueno. Bueno, lo que voy a empezar es primero hablar un poco del sílabo de la materia, es decir, que es el programa de la materia, que aún no lo tengo completo, pero es necesario explicar algunas cosas o recordar. Y pueden ver mi pantalla, ¿no, verdad? Sí, amén. Sí, Amén. sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hermanos, esta materia, Lenis, ponle en mute el micrófono, por favor. Esta materia, como dice su nombre, Romanos y Gálatas. Es en estos 3 meses, ese es el manjar que nosotros vamos a tener para degustar. Esos 2 libros. 2 libros que están conectados, aunque con enfoques distintos. Algo que tenemos que tener pendiente es que el instituto no es una escuela dominical. Lo digo porque hay 2 nuevos y también nuevos conmigo, me refiero. Y para general, en sentido general. Porque a veces, al estar acostumbrado a recibir formación en la iglesia, eh, con solamente estar presente en la escuela dominical es suficiente. No es necesario participar, es opcional, no hay que hacer tareas, no hay que estudiar. Tú estudias si tú quieres, bueno, pero si no estudias, bueno como quiera. En el instituto las cosas son diferentes y cada maestro tiene su librito. Eso es una gran bendición de cuando yo era estudiante. Cada maestro tiene una forma distinta. Hay maestros que son muy exigentes, hay otros que no, pero el instituto no es para siempre. Yo les exhorto que aprovechen cada materia, cada maestro, porque cada maestro tiene un don, si es llamado de parte de Dios, un don para darles a ustedes. Hay maestros que ustedes lo van a edificar,
doctrinalmente, pero hay otros que ellos le van a impartir tal vez carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, o prudencia, o sabiduría. Hay muchas formas en cómo Dios puede ministrarnos a nosotros en este instituto. Y quiero que no veamos el instituto como algo desconectado de la iglesia o de lo espiritual. Eh, y hago esta introducción de esta manera porque actualmente la iglesia, en sentido general, eh, no está en su mejor momento espiritualmente. Y eso se visualiza con los alumnos, porque los alumnos son de iglesias. Entonces, así como se manifiestan los alumnos, así es la salud de la iglesia, es un reflejo. Entonces, el objetivo de esta materia y de todas las materias del instituto no es simplemente dar datos o información de los libros, datos curiosos o interesantes, por ejemplo, en nuestro caso de Romanos y Gálatas. Esa no es la idea. La idea es que nosotros somos formados. Somos formados. Dice que entre los objetivos de la materia es crecer en intelecto y crecer en su deseo de conocer y amar más a Dios. Dice, aplicar las enseñanzas de la asignatura para vivir para la gloria de Dios. A veces se nos olvida estos detalles. Segundo, a veces se nos olvida que este instituto es algo espiritual, es algo que el Señor ha diseñado para nuestro beneficio. No debemos de aprovechar cada día porque el instituto llega un momento en que se acaba y ya estamos nosotros ya en cómo el Señor nos ayuda en el futuro. Aprovechemos el instituto. No nos conformemos solamente con estar conectados de 7:30 a 9, sino sacarle el jugo para mi crecimiento y para edificación de la iglesia. Que nosotros podamos adquirir esto y aplicarlo en nuestro ministerio personal, cualquiera que sea el llamado de ustedes. Estas materias muchas veces nos van a retar, porque van tal vez a transformar. En el instituto a veces nos transformado teológicamente. Una cosa que uno pensaba de una manera luego cambia. Entonces, aprovechemos este tiempo. Entonces, queremos que la materia sirva para que ustedes puedan confiar más en la palabra de Dios, para que ustedes se acerquen más al Señor, para que realmente vivan para la gloria de Dios. En cualquier momento de lo que estoy hablando me pueden siempre comentar y participar, como ya la mayoría me conoce. Entonces, en la temática, obviamente es Romanos y Gálatas. ¿Qué vamos a hablar ahí? Vamos a hablar de la ley y de la gracia. Estas dos cosas que se ven como opuestas muchas veces. La justicia de Dios, como ser justos delante de Dios. Como Romanos habla del Israel étnico, también vamos a hablar de esta parte que es muy importante, en Romanos es algo muy relevante. Entre los libros para Gálatas, pretendo utilizar el libro Gálatas es para ti, que es de Timothy Keller. Todavía no he definido el libro de Romanos porque hubo un cambio de planes, era otra materia que yo iba a entregar, pero la semana pasada me indicaron que era esta materia, entonces todavía me faltan algunos detalles. Pero Gálatas es para ti, es posiblemente el libro que vamos a utilizar para la parte de Gálatas y de Romanos. Hay otro libro que yo quiero, pero este no aparece digital, entonces tengo que buscar una alternativa. Entonces, ¿cuáles son las aptitudes que esperamos de los alumnos? Bueno, que lo que uno presupone es un comportamiento cristiano, que los alumnos, si son cristianos, no hacen eh, trampas, hacen sus tareas ellos. Eso es lo que uno presupone y eso es lo que estamos esperando, que nos comportemos cristianamente, ya sea obedeciendo al Señor, respetando al Maestro, no diciendo mentiras, poniendo un documento que no hice yo, como si fuera yo. Eso es lo que se espera. Esperamos que ustedes puedan desarrollar su capacidad para pensar críticamente, para argumentar,
usando las escrituras, siempre con las escrituras. También esperamos una disposición a aprender, amados, porque hacer una clase virtual y no estamos acostumbrados a una clase presencial, por ejemplo, en la escuela dominical, hay que saber usar la tecnología. Entonces ahí les pido que mutuamente puedan ustedes ayudarse como alumnos. Si alguien no maneja mucho la tecnología, que el otro le pueda ayudar a usarla. No que le haga el trabajo, sino que le ayude a usar las herramientas. Entonces, esta parte todavía de la evaluación, la tengo aquí un poco verde, no la he terminado de definir, pero tentativamente 2 exámenes y 2 trabajos. Pero eso puede cambiar. Entonces, obviamente vamos a utilizar Zoom, como estamos actualmente usando. Necesitan una cuenta de Gmail, porque utilizo la plataforma de Google Classroom. Y el Gmail que ustedes usen debe tener espacio libre. Porque si tienen el Gmail lleno, no pueden entregar tareas. Y no voy a recibir la tarea por WhatsApp ni por correo. Así que desde ahora, si tienen un Gmail lleno, creen una cuenta nueva, que la pueden tener más de una cuenta en el celular, eso no ocupa espacio. Literalmente no ocupa espacio, pero le va a permitir que ustedes puedan entregar sus tareas por medio de esa cuenta de Gmail. Entonces, para eso, el que no sepa debe de auxiliarse con alguien que le ayude. Bueno, no sé cómo manejar una segunda cuenta, tengo el correo lleno. Porque esto es una clase virtual. No, entonces, eh, no puedo eh, ser el maestro, pero también ser el que le ayude en todos esos detallitos tecnológicos. Si ustedes se inscribieron en una clase virtual, deben de tener la disposición de aprender y buscar la vuelta, porque si hay interés, hacemos el esfuerzo. Entonces, a los que tienen el correo de Gmail lleno, o los limpian, dejando suficiente espacio, o crean una cuenta nueva. Entonces, quiero saber, yo mandé un link para WhatsApp, no sé si todos están en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, por favor que lo indique el día de hoy. Bueno, por el silencio imagino que todos están. Entonces, en ese grupo de WhatsApp, yo he puesto un link en la descripción del grupo para acceder al Google Classroom de la materia. En ese Google Classroom es que se van a poner las presentaciones, las grabaciones, esta clase se graba y se sube a YouTube, porque a veces a uno se le cae el internet, a veces surgen eventos que uno no se puede conectar. O sea, ahí están las clases para las grabaciones como un método de backup. Entonces, deben todos inscribirse en esa plataforma de Google Classroom. Los trabajos, les voy a pedir que me lo manden en formato de texto, no en PDF. Porque en Google Classroom es más fácil corregirlo cuando están en formato ya sea de Word o Google Docs. Por favor, así es más fácil. Dice el tipo de letra ahí, Arial Verdana, el tamaño de letra 12, y es interlineado, es lo que viene por default en los editores de texto. Deben de usar estos editores, no aplicaciones de notas, porque salen las letras gigantes, no. Deben de adaptarse a esto. A Word, a Google Docs o para un documento de texto. Puede ser otra marca. Hay muchos editores de texto, pero que sea un editor de texto, no una aplicación de notas o algo que no es para eso, que son para cosas muy sencillas. El grupo de WhatsApp, amados, es para la materia. Para la materia. Es para uso exclusivo de la materia. Cosas importantes que tengan que ver con la materia, no para mandar mensajes de buenos días, feliz lunes, feliz martes, Dios bendiga este miércoles, todos los días. No podemos llenar el chat de ese tipo de mensajes porque no a todo el mundo le agrada. Trabajo tardío. Amados, los trabajos tienen una fecha límite. Si se pasa esa fecha, entonces se puede acumular una penalidad de hasta un 20% del valor del trabajo. Si se entregaba el día 15 y lo entregaste 2 semanas, 3 semanas, un mes después, bueno, el maestro va a decir hasta que si llega hasta un 10% de penalidad, 20% de penalidad del valor del trabajo. Es así. Hasta ahora, ¿preguntas o comentarios? Entonces, la mayoría han dado clase conmigo. Sé que la mayoría maneja
todo esto que estamos hablando, porque es algo que repito en cada materia, pero si alguien tiene una pregunta o comentario, ahora es el Claro momento. que sí. Dios le bendiga, maestro. Dios les bendiga más, Un placer volverlo a escuchar y verlo. igualmente. Maestro, los que tenemos ya nuestra dirección electrónica que hemos estudiado con usted, nuestra dirección de Hotmail o de Gmail, con la Gmail. que acostumbramos, bueno, creo que la mía es de Hotmail, pero puede ser que también. Voy a revisar. Siempre en esa dirección es que he venido trabajando, yo lo voy a revisar. Si coincide que es de Gmail, podemos seguirla usando, ¿verdad que sí? Claro. Pero usted Perfecto. conmigo, pero no sé si virtual. Creo que, bueno, pero como, no sé si cuando yo dábamos las clases presencial, como que usábamos Classroom, Sí, creo. estaba buscando Classroom en Sí, la entonces Classroom. presencial. Sí, usamos Classroom en la Pues entonces presencial. usted tiene correo de Gmail, entonces. Yo lo voy a activar, yo voy a revisar eso, no hay problema. Eh, Está bien, yo estoy de acuerdo, ya yo sé más o menos su metodología, vamos a ir reactivándonos. Y otro, ok. Entonces, amados, el retiro. En la lista tenemos 20 alumnos. Siempre por alguna razón los estudiantes a veces tienen que retirar. Favor, comunicarle al maestro. Se ve muy feo cuando un estudiante simplemente se retira y ya no le dice, a veces se lo dice a Domitila. Eso no es correcto. Entonces el maestro está atento que esta persona no está asistiendo y que lo que pasa, ay, después, un mes después, no, yo me fui. Cuando el maestro le escribe, entonces no. Tengamos, es como que yo me vaya de una iglesia y no le avise a nadie. Entonces tengamos eso pendiente. Plagio, amados. Los trabajos se supone que deben de entregarse por el estudiante. Por el estudiante. Que es para ustedes formarse, el instituto. Entonces, eso es lo que debemos de buscar, que sea mi trabajo. Yo puedo investigar, aprendo, todos tenemos que aprender de diversas fuentes. Este libro dice esto, tal autor dice aquello, y uno va creciendo en su teología, pero no simplemente coger un trabajo de una persona y pegarlo ahí y ya. Eso es plagio. Eso es totalmente prohibido. Para los dos que no me conocían, mi nombre es Emmanuel Casado y por la misericordia de Dios estoy aquí como facilitador, como maestro, como profesor, como me quieran llamar. Eh, Ahí están mis datos, mi correo y mi teléfono. Soy esposo de Alba y padre de dos niños, Amalia y Lucas. Si escuchan en algún momento un ruido, una cosa, son esos dos que están por ahí. Aunque yo soy un bloqueador de ruidos, que para los que tienen conferencias, se los recomiendo, que se llama Crisp, que hace magia, realmente. A veces pasan motores, los niños me están peleando y aquí no se escucha nada. Eso funciona en vivo. Esa es una herramienta que descubrí en pandemia y realmente me ha ayudado, como ustedes no se imaginan. Entonces, vamos aquí a pasar a la presentación. Se puede ver, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 maestro. maestro. Amados, no sé cuáles son las expectativas que ustedes tengan con esta materia. Yo nunca he estudiado a nivel así académico Romanos y Gálatas. La semana pasada me enteré de que esa sería la materia. Yo tengo unas expectativas medianamente altas. No sé cómo el Señor nos vaya a ministrar. Es decir, que en estos 3 meses vamos a estar aprendiendo todos. Que no es nada más. Obviamente hemos leído Gálatas y hemos leído Romanos, pero por lo menos de mi parte yo no lo he estudiado a fondo. Y espero que el Señor realmente me ministre, me, me transforme, que realmente me sorprenda con su palabra, que me confronte. Entonces es una esperanza que tengo. No sé si alguno de ustedes qué expectativas tenga para esta materia. Si alguien quiera comentar algo.
Están muy tímidos, amados. Esta cena está buena. Estamos tímidos, sí, estamos tímidos. De mi Entonces, parte, Carlos. yo, la perspectiva que tengo de esta materia es aprender mucho y de que el Señor me transforme a través del conocimiento que vamos a adquirir de estas dos materias, o de esta materia, claro está, que vamos a estudiar tanto como Romano y Gálatas, que el Señor no, Señor me hable, transforme y confronte a la vez a través del conocimiento de Romano y Gálatas. Mi opinión, Sí, alguien está opinando que yo no quiero interrumpir. no, todavía nadie. Luego de usted, Lilian Hernández. Yo estoy muy entusiasmado con estas dos materias, porque siempre hemos venido leyendo a Romanos principalmente, y Pablo tiene un estilo que por las cosas que el Señor le mostró, no resulta tan fácil entenderlo. Casi siempre las enseñanzas literales de las enseñanzas leyendo a Romano se adquieren de manera muy profunda y básicamente espiritual. El estilo de escribir de Pablo, para mí, aunque es fácil de identificar, no es un estilo fácil de interpretar. Me están oyendo porque veo que Sí, se escucha bien, hermano. entonces yo tengo grandes expectativas y estoy muy emocionado porque haya una materia que sea de Romano y de Gálatas, porque esta es una oportunidad para yo aprender a interpretar mejor el estilo de Pablo. Dios los bendiga, esa es mi expectativa. Amén. Lilian Hernández levantó la mano. Bueno, también tengo altas expectativas, profe, porque el libro de Romanos y el libro de Gálatas fueron de los primeros libros, ¿verdad?, que leímos cuando llegamos al Evangelio. Luego, obviamente, de Juan y aquellos libros que nos ponen de tarea. Pero siempre nos ha llamado la atención y me parece que 3 meses rumiando Romanos y Gálatas va a ser de mucha bendición para poder interpretar y conocer más acerca de lo que el apóstol Pablo realmente nos trae en esas cartas, como el Espíritu Santo nos ministra a través de él, porque realmente hay mucha teología, mucha instrucción que hay que darle mucho para entenderlo, y así como decía mi hermano, hay que llegarle, y espero que estos 3 meses nos sirvan para eso. Así que alta expectativa, profe. Vamos allá. Qué bueno. Levantó la mano Hipólito. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Aló? Sí, se escucha. Ok. Sí, mi expectativa del libro de Romanos y Gálatas, específicamente el libro de Romanos. Recuerda que el primer mensaje que el Señor me dio oportunidad a predicar en la iglesia donde yo estoy fue en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un libro que me apasiona mucho leerlo, y yo sé que con la ayuda del Señor y la ayuda del maestro, tendré un amplio conocimiento, un desarrollo más, para así mañana conocer un poco más del Señor y el propósito del libro. Y yo tengo un inconveniente de la cámara, porque a veces yo estoy en el trabajo. Por ejemplo, ahora yo todavía estoy en el trabajo, asistiendo la clase del trabajo, porque yo tenía que trabajar a las 8:30, entre las 9. No sé si es un inconveniente, que presente mi inconveniente. Sí. Te recomiendo que cada clase estés presente, pero también veas la grabación. Los estudiantes que ven la grabación de cada clase le sacan un 300% a la materia.
porque obviamente todos estamos cansados, venimos del trabajo, tú estás en el trabajo, pero uno viene del trabajo y uno no capta todo en el momento. Cuando uno vuelve y lo escucha después, y suerte que al estar en YouTube puede uno escuchar 20 minutos de camino al trabajo y así poco a poco. Te recomiendo que entonces que la vuelvas y la veas y tomes tus apuntes. Tomar apuntes ayuda a fijar y a aprender muchísimo más. Entonces, eso es una recomendación. Gracias por las orientaciones. Muchas gracias. Lenis también había levantado la mano. Amén. Yo no estaba pensando coger la materia porque estaba presentando algunas complicaciones y entonces cuando vi que Domitila la mandó y vi que eran Romanos y Gálatas, algo como que me impactó, no sé. Y después vi el maestro y dije, ay Dios mío. Y yo dije, voy a cogerla en el nombre de Jesús. Que hay a veces mucho inconveniente, el enemigo pone muchas cosas, también a veces económicas, pero algo me inspiró. Dios siempre inspira y siempre nos ayuda a salir adelante. Amén. Sí, realmente hacer el instituto es un esfuerzo que vale la pena. Y amados, lo que vale la pena cuesta, que vale la pena cuesta. Y si económicamente, por lo menos el instituto no fía. Mientras tú pagues, la gente puede durar hasta 3 meses, y no pararnos por eso. Pero más que lo económico, yo diría que lo más difícil es poder dedicarse a la materia. Y es difícil no solamente para los alumnos, es difícil para los maestros, porque los maestros también tenemos familia, yo soy esposo, soy hijo, soy miembro de una iglesia, duro 3 horas para ir al trabajo y volver, me canso, me desvelo, yo también estoy luchando contra mi pecado, luchando contra Satanás, que no quiere que yo enseñe. Entonces Satanás está haciendo la guerra a ustedes para que no estudien, para que no le den la importancia. Sí, los maestros también están haciendo su esfuerzo. Y yo sé que todo Así, lo que están aquí es rompiendo brazos. Yo sé que no están aquí, yo te diría que el 95% de los alumnos están en lucha y en dificultad para poder estar en el instituto. Porque lo fácil sería yo acostarme en el mueble y ya y ver un video del celular. Entonces, con estar aquí, ya ustedes están haciendo un esfuerzo. Y lo que queremos es que el esfuerzo sea completo, que el esfuerzo sea completo para que la materia realmente pueda hacer su obra, Dios en nosotros. Alguien iba a decir algo también. Y Federico volvió a levantar la mano. Sí, yo sé que además de usted, alguna otra persona puede responder. Las grabaciones de cada clase van a parar alguna parte de Classroom. Sí, en Classroom, bueno, vamos a entrar. Compartir pantalla de nuevo, toda la pantalla. Cuando ustedes entren al Google Classroom, que recuerden que el link de Google Classroom está en el WhatsApp. Lo hacemos así porque imagínense que cada vez que haya una clase pongamos el link de YouTube en el WhatsApp cada semana y quiero buscar la clase vieja. Es más organizado realmente, mucho más fácil para ustedes tenerlo en, en, en Classroom. Mira, ustedes ahí entran en Classroom, no tienen que estar preguntando esto, ahí está todo ahí. Vamos a ver. Sí, el internet me deja. En el Google Classroom hay una parte que dice grabaciones. Ustedes le dan aquí, ya está cargado. Pueden ver el programa. Voy a pausar esto aquí, así consumo menos recursos. Lo vayan a Classroom, donde dice primero primera la pestaña dice novedades, la segunda dice trabajo en clase. Entonces, ahí dice introducción, lo primero que dice es el programa de la materia, ahí está el sílabo.
Me falta hacer algunos ajustes, como dije, especificar cuál va a ser el libro de Romanos y las tareas, cuáles son específicamente, pero eso fue el sílabo, el programa de la materia. El segundo elemento es material del alumno. Ahí yo voy a poner cualquier PDF o documento que ustedes necesiten para la materia. Cualquier libro, ahí van a estar las presentaciones en PDF mientras yo la vaya elaborando. Pues como esta es una materia que no he dado, cada semana tengo que estar continuamente trabajando la presentación de la semana. Entonces ahí yo la voy actualizando y ahí ustedes pueden repasar la presentación. Y el tercer elemento es clases grabadas. Ahí van a tener el link de una lista de reproducción de YouTube donde van a estar las clases grabadas. ¿Lo vio, hermano Federico? Perfecto. Sí, 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 tranquilo. Ok, Yo lo busco. Si yo sé que está ahí, yo me la busco. perfecto. Bueno, Amado, vamos, si alguien tiene alguna otra pregunta o si no ya podemos arrancar. Profesor, disculpe, Claro, Roosevelt, Dios le bendiga. Dios bendiga más. Estoy buscando en el chat, en la parte de donde está el Classroom y no lo veo. En el nombre, arriba en el WhatsApp, en el nombre del grupo, Ah, en el nombre, ok. y cuando le da el nombre, ahí va la descripción del grupo. Ah, ya la vi. Muchas gracias. Ok, gracias. Ya la vi. Gracias. También recuerden, si van ahí a la descripción del grupo, dice link de Zoom, link Zoom, ¿no? ¿Verdad? Ese link es el link de la reunión, que siempre es el mismo link. El instituto tiene un link fijo. Es decir, que cuando vayan a hacer la hora de la clase, ustedes entran al grupo, van a la descripción y ahí tienen el link para entrar a Zoom. Así que no es necesario preguntar cuál es el link, porque siempre el link es el mismo. Y después está el link de Google Classroom para que se inscriban. Ok. Entonces, ¿alguien más? ¿Algo más? Antes de arrancar. Bien. Entonces, vamos a empezar con Romanos en nuestra exposición de la materia, que Romanos es lo que se considera el magnum opus de Pablo, es decir, la obra maestra, lo más grande teológicamente que hizo Pablo fue el libro de los Romanos. Si uno quiere saber de salvación, no hay nada importante de la salvación que no esté explicado claramente cómo nosotros podemos ser salvos en el libro de Romanos. Y en ningún libro de las cartas escritas por Pablo, él hace un desarrollo tan amplio, tan desglosado del Evangelio y cómo nosotros somos salvos por medio del Evangelio. Entonces, él empieza condenándonos, mostrando la ira de Dios, somos todos culpables, judíos y gentiles, para llevarnos a la fe en Cristo Jesús, en los capítulos de 3 al 5, mostrando cómo esa fe estaba incluso desde el Antiguo Testamento. Y luego que ya somos salvos, somos justificados, nos habla de la santificación y la vida en el Espíritu. Luego se meten temas muy profundos, muy profundos, como la soberanía de Dios en la salvación. Es uno de los temas, uno de los conflictos, debates teológicos más grandes que existen en la teología. La salvación y la soberanía de Dios. Entonces, en los capítulos del 9 al 11, ahí él desglosa eso, y son temas muy fuertes y muy profundos y creo que nos pueden ser de gran bendición. Luego él termina el libro con la vida cristiana práctica en la comunidad. Es decir, que él hace todo como un orden. Primero estás en condenación, luego te salvas por la fe, luego tú vives en el Espíritu, luego muestra la soberanía de Dios, que abarca todo, y luego cómo vivimos la vida que ya que hemos sido salvados y hemos sido trasladados desde las tinieblas a la luz, justificados, santificados por el Espíritu, cómo vivimos en la vida práctica. Entonces, en teología viendo todas las cartas de Pablo, se ha definido y se ha visto que no hay libro como el libro de Romanos. Vamos a hacer una cosa aquí. Primero, segundito.
Ok. Aquí podemos ver de un vistazo el canon bíblico, es decir, los 66 libros que tenemos eh, autoritativos para la iglesia. Entonces, simplemente quiero llamar la atención a esta parte. Las cartas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Primero vemos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios y el libro de Hechos. 4 evangelios y un libro histórico. Entonces, luego el siguiente bloque, la primera carta que nosotros vemos es la carta a los romanos. Uno podría pensar tal vez, no sé si ustedes se han preguntado por qué están en ese orden. ¿Por qué Romano está de primero? ¿Por qué Corinto está de segundo? ¿Tienen alguna razón? ¿No tienen ninguna razón? Pero cuando lo vemos en este gráfico, hay algo que lo primero que vemos es que dice cartas paulinas a iglesias. O a este primer bloque de cartas de Pablo tienen algo en común, que fueron escritas a iglesias. Romanos, Corintios, Galacia, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. El segundo grupo dice cartas paulinas personales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y luego están las cartas generales que no son escritas por Pablo. Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Ahora, vemos que entonces la primera división que tenemos en las cartas de Pablo es que las primeras son para las iglesias y el segundo grupo es para personas en específico. Ahora, viendo esta segunda imagen, esto lo vi en una página, vamos a ampliar un poquito, que dice el tiempo estimado que uno dura para leer cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Romanos 1 hora, Primera de Corintios 1 hora, Segunda de Corintios 40 minutos, Gálatas y Efesios 20 minutos, Filipenses 14, luego 13, luego 12, luego 7. Y ahí se está viendo que es un descenso. Estas primeras cartas que vimos, que son las cartas que se dirigen a la iglesia, desde Romanos hasta Tesalonicenses, que son cartas a iglesias, la iglesia la ordenó entre las más largas hasta las más cortas. Por ejemplo, aquí dice el libro, esta es otra tabla que encontré, en el idioma original, obviamente en el griego, Romanos tiene 7.111 palabras. Primera de Corintios, 6.800. Segunda de Corintios, 4.400. Gálatas, 2.000. Efesios, 2.000. Filipenses, 1.600. Colosenses, 1.800. Tesalonicenses, 1.400. Fíjense cómo van disminuyendo. Es como es la tendencia en general. Entonces, la iglesia toma como prioridad primero las cartas que son para iglesias y luego la longitud. Y Romanos encabeza la lista, porque es la carta más larga, más desarrollada que hizo el apóstol Pablo. Ahora, la importancia de Romanos no es solamente que es la más larga, sino el contenido, el, 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 el desarrollo teológico que tenía Pablo en su teología, porque, por ejemplo, esta otra tabla que dice orden cronológico de las cartas de Pablo. Ampliar. ¿Qué dice? Cuando ustedes ven en teología y ven esta C con un punto, eso es circa. Circa lo que significa es aproximadamente. Una fecha aproximada, alrededor de círculos. Cerca de esas fechas, alrededor, con un círculo que está rodeando algo. La primera carta que escribe Pablo es Gálatas. Esa es la primera. Nosotros vamos a estudiar Gálatas y vamos a estudiar Romanos. Pero el entendimiento que tiene Pablo del Evangelio cuando él escribe Gálatas no es el mismo que el entendimiento que él tiene 9 años después cuando escribe Romanos. Pablo no era que desde el principio él tenía la misma teología y ya. Eso no existe en el cristianismo. Nosotros nunca dejamos de crecer. Nosotros no. Si yo me visualizo a como yo era hace 10 años en conocimiento teológico, hace 5 años no es lo mismo. Estamos constantemente cambiando.
Entonces, la primera carta que Pablo escribe es Gálatas, luego las Tesalonicenses, Corintios y Romanos. Fíjense que el ministerio de Pablo termina cuando él escribe las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Se llaman cartas pastorales porque son destinadas a pastores. Romanos es escrito en el 57, es decir, que ya él está muy avanzado en su ministerio. Ya él ha crecido teológicamente. Y cuando uno lee la carta de los Romanos, uno se da cuenta que él quería hablar de esos temas. No es como la carta de los Corintios, Gálatas, la misma Tesalonicenses. Nosotros vemos que en otras cartas, Filipenses, él se involucra mucho con las iglesias y está hablando de problemas que tienen, de inquietudes que tienen. En Romanos él está desarrollando el tema. Es como su legado. Esto es lo que, esta es la doctrina. Y él no había un problema como tan grande. Sí había algo, luego lo veremos, pero eh, como por ejemplo en Gálatas hay un problema inmediato. Desde que uno empieza a leer el primer capítulo, uno se sorprende. Entonces, vamos a ver en la materia, aunque Gálatas y Romanos hablan aparentemente de los mismos temas, el enfoque es distinto, la situación es distinta. Entonces, para muchos teólogos, consideran a Romanos la carta más importante jamás escrita. La arqueología, los estudiosos de documentos antiguos han recolectado más de 14.000 cartas del pasado, ya sean cartas privadas, cartas filosóficas, cartas de los militares, de reyes, 14.000 cartas de la antigüedad. Dice que son cartas de Egipto, de Grecia y de Roma, que eran las fuentes del conocimiento. Romanos es una de esas 14.000. O sea, porque los teólogos dicen de todas las cartas que se han escrito, Romanos probablemente la carta más importante jamás escrita. Romanos es tan grande que en el Nuevo Testamento solamente tiene un contendiente a nivel teológico, a nivel de su valor teológico, y es el libro de Hebreos. Pero Hebreos no le escribe Pablo. Pero como una carta así, de las epístolas de Pablo y probablemente de cualquier otro documento jamás escrito, Romanos se destaca sobre todas, porque es muy profundo doctrinalmente, pero también eh, aplica la doctrina, va a lo más alto de Dios, baja luego a las personas, habla de dificultades, como que lo tiene todo. Juan Crisóstomo dijo, Romanos es sin duda el compendio más completo y profundo de todas las verdades fundamentales sagradas. Samuel Coleridge dijo, creo que la epístola a los romanos es la obra más profunda que existe. F.F. Bruce dice, no hay documento de la literatura cristiana que haya ejercido mayor influencia que la epístola a los romanos. Lutero, el que inicia la Reforma Protestante, y sin Lutero no hubiera pentecostales el día de hoy, podríamos decir en un sentido, pero todos eran católicos, todos eran católicos, vamos a decir. Si no hay reforma, no nace la verdad. Y Lutero fue la herramienta que el Señor utilizó. Dice Lutero, esta epístola es, en verdad, el documento más importante del Nuevo Testamento, el Evangelio en su expresión más pura. No solo vale la pena que un cristiano la conozca palabra por palabra, sino también que la medite a diario. Es el pan de cada día del alma y nunca se lee con demasiada frecuencia, ni se estudia demasiado. Cuanto más se profundiza en ella, más preciosa se vuelve y mejor sabor adquiere. Entonces, todos los teólogos están diciendo, esto es lo más grande. Entonces, eso es lo que yo quiero ver, porque es decir, que yo quiero que el Señor
me impacte con este libro en estos meses que la voy a estudiar con ustedes. Porque tantos teólogos enfatizan tanto en esa grandeza. John Knox es sin duda la obra teológica más importante jamás escrita. John Stott es la declaración más completa, sencilla y grandiosa del Evangelio en el Nuevo Testamento. R.C. Sproul dice, realmente creo que si hay un libro de los 66 que Dios usó para transformar vidas más que cualquier otro, es el libro de Romanos. ¿Por qué Romanos destaca tanto? Lo primero que vemos es que Dios es el protagonista. Él justifica, regenera, adopta, santifica y glorifica. Sí, el Romano tiene unos textos, amados, que para nosotros los pentecostales son fuertes. Son capítulos 9, 10 y 11. Hay unos versos que uno lo que hace es que cierra la boca a veces y uno dice, wow, ¿cómo le entro a eso? Realmente la soberanía de Dios brilla abundantemente de una manera maravillosa. Cristo es el centro, es el segundo Adán y se muestra la gran obra de Cristo. El Espíritu Santo, solamente en el capítulo 8 he mencionado 19 veces. 19 veces el Espíritu Santo. Entonces nosotros como pentecostales queremos más del Espíritu Santo. Entonces, se habla de Dios, se habla de Cristo, se habla del Espíritu Santo. Se muestra esa elección soberana, se muestra esa grandeza del Señor. Y eso muestra parte de la grandeza de Romanos. Pero no se queda solamente en doctrina, sino que luego va a la práctica, a las relaciones personales, a la sumisión a la autoridad, al amor y la unidad en la iglesia. Entonces, ha mostrado la ira de Dios, ha mostrado la misericordia de Dios, ha mostrado la salvación por fe, pero luego lo lleva a nivel práctico. No quedamos solamente en esa doctrina, sino que tiene que transformarnos. Se transforma nuestras vidas. Y Romanos responde a preguntas que se preguntan, se llaman preguntas universales, porque se preguntan hasta los inconversos. La pregunta dice, ¿quién es justo delante de Dios? ¿Cómo puede un pecador ser salvo? ¿Qué lugar tiene la ley? Yo sé que muchos cristianos, cuando escuchan la ley, realmente ven la ley en el Antiguo, ven el Nuevo, que realmente no entienden claramente, y eso es lo que queremos ver, desglosar cómo se ve la ley el día de hoy, qué enseña Romanos sobre la ley, qué enseña el Nuevo Testamento sobre la ley, qué propósito tiene el sufrimiento, quién puede condenar a los elegidos, cuál es el papel del Israel étnico y cómo debemos vivir los creyentes. Todo eso es lo que yo quiero que el Señor nos ministre y podamos crecer en su palabra. Entonces, amado, vamos a ver ahora algunos ejemplos de personas que han sido impactados con el libro de Romanos. En los primeros 1000 años de la historia de la iglesia, no hay un teólogo más importante que Agustín de Hipona. Obviamente estamos hablando de teólogos, no estamos hablando sacando a Pablo, vamos a decir, después que la Biblia se cierra, en la iglesia primitiva, todos los cristianos que hubieron después, sacando a Pablo, obviamente, que Pablo fue al tercer cielo, dio las 13 cartas, eso es plato aparte. Entonces, luego que se cierra la Biblia, tenemos siglo IV, Agustín de Hipona, y en esos primeros 1000 años de la iglesia realmente no ha habido una persona usada por Dios y con esa sabiduría que Dios le dio a Agustín de Hipona. Aquí dice, Agustín de Hipona era una persona entregada a los pecados sexuales. Él llega a la fe por medio del obispo Ambrosio y del libro de Romanos. Hay un libro que él escribió que se llama Confesiones, que es la primera autobiografía que se creó, es decir, un género que no existía, es el género autobiográfico, y fue la primera persona que escribió. Agustín escribió documentos y en total suma más de 5 millones de palabras que escribió Agustín.
Para que tengamos una idea de cuánto es eso, con 5 millones de palabras se escribe la Biblia 6 veces. Imagínense el tiempo que uno da para leer la Biblia, que para leer todo lo que escribió Agustín, es como leer la Biblia 6 veces y un poquito más, 6 y pico. Entonces, este hombre fue convertido, pero fue con un obispo. La mamá de él oraba muchísimo. La madre de él se llamaba Mónica. Y con el libro de Romanos. Dice él así en sus confesiones cómo fue que llegó a los pies del Señor. Él dice, durante el verano del año 386, cuando tenía 32 años. Fíjense que este hombre, miren que en este momento Agustín de Hipona era profesor de literatura y retórica. Una persona estudiada. Tiene 32 años. Él está luchando porque él toda su juventud se la pasó con todos los placeres sexuales y todas las orgías, alcohol, todos los vicios. Eso es lo que él dice en su libro de Confesiones. Pero ya el Señor estaba trabajando con él. Estaba trabajando en su corazón. Dice que cuando él tenía 32 años, salió al jardín de la casa donde se alojaba en busca de soledad. El tumulto de mi corazón me sacó al jardín. Escribió en Confesiones. Dice, allí nadie podía interrumpir la candente lucha conmigo mismo en la que estaba empeñado. Me estaba retorciendo en mis propias cadenas. De algún modo me arrojé al suelo debajo de cierta higuera y dejé que corrieran libremente las lágrimas. Este hombre estaba en una situación angustiante espiritualmente, porque él quería vivir de los placeres, pero por otro lado quería vivir como su mamá le había enseñado, porque su mamá era cristiana, pero él no tenía fuerza para eso. Entonces, él estaba constantemente en esa lucha. Cuando de repente dice, súbitamente oí una voz de la casa cercana que cantaba como si fuese un niño o una niña, que decía y repetía vez tras vez, toma y lee, toma y lee. Y él dice, pero que yo nunca he escuchado ese juego de niños. Se queda él pensando y está buscando a ver si ve un niño. Y él dice, no. Él entendió que Dios le estaba hablando a él. Y él entendió, porque él tenía una Biblia en su casa, que él tenía que abrir la Biblia y lo primero que le saliera, ese era el mensaje divino. Entonces rápidamente él fue, buscó la Biblia que tenía en su casa y cuando la abre le sale en Romanos capítulo 13. Y el versículo que le sale es donde dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dijo él, no deseaba ni necesitaba leer más. De inmediato, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundó mi corazón. Todas las sombras de duda se desvanecieron. Es decir, este hombre está sufriendo, escucha esta voz misteriosa como de un niño, algo tan humilde como un niño, le sale este versículo y ahí él recibió al Señor. Y fue con un versículo de el libro de Romanos. Pero les recuerdo, el teólogo más importante, de los 4 o 5 teólogos más importantes de la historia del cristianismo, es Agustín de Hipona. Y fue como Dios lo llevó, fue viendo eh, el libro de Romanos. Este hombre que luchó con los herejes, con Pelagio. Es decir, nosotros vemos cómo este hombre sirvió al Señor, escribió, eh, eh, fue el primero, como decía ahorita, que escribió una autobiografía, pero también la teología de él marcó cómo se hacía teología después de ahí. Es decir, fue el que escribió La ciudad de Dios, que es una teología de la historia. Fue el que desarrolló la teología de la gracia, pecado, voluntad, predestinación, y fue el que formó a todos los demás que venían después de él. Eso fue Agustín de Hipona.
Quiero dar un segundo ejemplo. Vamos a ver, son 3 personas que vamos a ver. El segundo ejemplo es Martín Lutero. Martín Lutero era también otro importantísimo en la historia de la iglesia, porque fue donde la iglesia estaba en esa oscuridad y la reforma protestante viene cuando este hombre, que era maestro de teología, era profesor de teología, profesores en universidades, cada profesor, profesor, cualquier persona, profesor, pero aquí es profesor en universidades teológicas. Este hombre está manejando los idiomas y se ha puesto a estudiar el romano en profundidad, en los idiomas originales. Y es con el libro de Romano, ya él tenía años siendo profesor en teología, pero él no se había convertido. Entonces, él, por miedo al infierno, se convirtió en monje. Se convirtió en un monje agustino. Acuérdense que él era católico. Porque él decía, bueno, si soy monje, así me puedo evitar el infierno. Incluso hay una película de Martín Lutero en YouTube, que es del 2003, muy buena, porque él narró todo cómo fue su vida. Entonces hay muchos detalles de su vida y él duraba hasta 3 horas confesándose todos los días. Todos los días se confesaba 3 horas, porque él nada más veía su pecado, su pecado, su pecado. Y él no entendía cómo, él veía a Dios como un Dios justiciero, como un Dios malo. Él decía, yo no quería saber de ese Dios, pero tampoco quería ir al infierno. Entonces era obligado. Y él estaba en tormento. Dice él en uno de sus libros, Lutero, dice, ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino a excepción de esa sola expresión, la justicia de Dios. Él se refiere a Romanos capítulo 1, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Los maestros de Lutero le decían que cuando hablaba de justicia de Dios, se refería a una justicia activa. La justicia activa es cuando Dios ve a un pecador y aplica justicia cuando Dios lo castiga. Dios está haciendo justicia. Como cuando dice, hazme justicia, cuando la viuda dice, hazme justicia. Castiga, corrige al que está haciendo lo malo y ayuda al que está sufriendo. Entonces, como él veía tanto su pecado, él decía, si Dios aplica su justicia conmigo, me voy para el infierno. Entonces, él se sentía totalmente ahogado, porque él decía, si Dios es justo, entonces Dios va a castigar a los injustos, y yo soy injusto. Entonces, para él el evangelio era algo malo, porque él decía, en el evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, eso a él lo mortificaba todos los días, porque para él Dios era algo terrorífico. Pero estudiando entonces las escrituras, él lee el versículo y Dios lo lleva a que él lee el versículo completo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces ahí fue que él le brilla y él entiende que yo voy a vivir por medio de la fe. Entonces no es una justicia que Dios está castigándome. Es que el justo y la justicia de Dios está conectado. Dios me está dando esa justicia por medio de la fe. Entonces, cuando él entiende eso, entonces ahí él puede descansar. Dice, medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. A partir de allí sentí, oye, solamente leyendo ese versículo fue que Dios lo llevó a la salvación. Dice, a partir de allí sentí que había renacido. Un hombre que era maestro en teología, que había estudiado muchísimos años, probablemente más de 10 años, enseñando, predicaba, y aún así no había recibido la salvación. Dice, a partir de allí sentí que había renacido, que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo, y en tanto, lo que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido en mí, para mí, en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento.
este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de entrada al cielo. Ahí vemos ese nuevo nacimiento, entonces, Martín Lutero, pero fue con el libro de Romanos. Y sin Martín Lutero, entonces no tendríamos la reforma protestante en ese momento. Dios la pudo haber hecho después, pero tanto Martín Lutero como Agustín, fíjense cómo han sido transformados por medio del Evangelio. Por eso es que los teólogos dicen que el libro de Romanos es el que más ha impactado al cristianismo, porque Martín Lutero y Agustín son pilares gigantes en la historia del cristianismo. Hasta ahora, quiero saber si hay preguntas o comentarios. Esa cena está buena, wow. Bueno, continuamos. Entonces, el tercer ejemplo que quiero mostrar hoy es el de Juan Wesley, o John Wesley, que es el fundador del metodismo. También Wesley es impactado. Él era misionero. Él era misionero. Miren qué caso, qué parecido al de Martín Lutero. Este hombre era misionero del cristianismo y sin embargo no era cristiano. Tenía años, enseñaba la Biblia y no era cristiano. Sin embargo, una vez en el 1738 que estaba en una reunión y alguien estaba leyendo un comentario que hizo Lutero sobre el Evangelio, sobre Romanos. Entonces, en la introducción de ese libro, Lutero habla de la obra que Dios hace en el corazón del hombre. Y cuando él escuchaba al hombre hablando de lo que dijo Lutero, porque él lo que está leyendo es un comentario bíblico que hizo Lutero. Y cuando el que estaba hablando en público, está diciendo cómo Dios obra en el corazón para que la persona ponga su fe en Cristo. En ese momento él dice, sentí que mi corazón ardía de una forma extraña. Sentí que efectivamente ponía mi confianza en Cristo solamente, para salvación. Y me fue dada una certidumbre de que Él había quitado mis pecados, los míos, y que me había salvado a mí de la ley del pecado y la muerte. Ahí Dios fue que lo visitó, pero cuando lo visitó fue con el libro de Romanos. Por eso vemos el impacto de Wesley, porque Wesley fue el que hizo una revolución en Inglaterra, recibió un avivamiento por medio de John Wesley. Incluso muchos de los primeros pentecostales venían del movimiento wesleyano, porque ellos enfatizaban la salvación, la genuina experiencia con Dios, no enfatizaban tanto el Espíritu Santo, pero sí tener una experiencia real como tuvo Wesley. El fuego del Espíritu Santo lo estaba transformando, un nuevo nacimiento. Ya los pentecostales, en el 1900, sí añaden esto de la búsqueda del Espíritu Santo, la manifestación, el don de lenguas, pero también nosotros somos hijos de que de Lutero, del movimiento de Lutero, pero también del movimiento de Juan Wesley, como Dios fue trabajando en su iglesia. Y estas personas fueron que trabajadas por medio del libro de Romanos. Entonces, amados, esta es la introducción que he querido dar a la materia. Ya la semana que viene vamos a desarrollar más del contenido, el autor, la ocasión, el propósito del libro. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado el día de hoy, algún comentario. Bueno, entonces, si no hay preguntas, voy a pasar la lista para para ir a cerrar la materia. Entonces, el listado que tengo, si alguien no está en el listado, comenta. Profe, Ana, sí, dígame, Roosevelt. Profesor, cuando usted habló presentó la parte de todas las cartas que había escrito el apóstol Pablo, mencionó la de eh, que Hebreos, usted dijo que obviamente Hebreo no estaba, pero ahí
No se sabe ciertamente quién escribió ese libro, pero hay muchos escritores que se lo atribuyen al apóstol Pablo. ¿Qué usted piensa de eso? No, realmente yo creo que no. Pablo no. Es, es una teología distinta, es un vocablo, porque en español, para nosotros lo en español, pero para los expertos en el griego de Hebreos es distinto al griego que utilizaba esos escritores. Realmente, eh, yo creo que la comunidad académica en su mayor parte no le atribuye hebreos a Pablo, en la forma, en los saludos, y Hebreos es otra joya también. Los dos libros más fuertes que hay a nivel teológico en el Nuevo Testamento son los libros, Romanos y Hebreos. Pero como no se conoce a alguien tan fuerte como Pablo, esa es la duda. ¿Quién fue? No dice que Bernabé o quién fue. ¿Quién Sí, tenía esa muchos capacidad? lo atribuyen a Lucas, a mismo a Bernabé, a Apolo, otros dicen a Priscila y Aquila. O sea, hay muchos argumentos, pero no se sabe ciertamente quién lo escribió. Aunque vi un comentario por un versículo que está en el mismo Hebreo 2:3, dice que Pablo, no se cree que Pablo él lo escribió porque, por lo mismo que usted está diciendo, por el vocabulario y porque además el autor dice que recibió el evangelio de segunda mano en Hebreo 2:3, y Pablo lo recibió directamente de Jesucristo. Sí. Exactamente. Yo creo que eso es un punto que uno Es puede un buen tener. punto. ¿Es verdad que sí? Sí, claro. Porque él realmente, eso es lo que él dice en Gálatas, que no, yo no lo recibí de segunda mano. Son argumentos que él enfatiza. Ni de Pedro, no, es que fue el Señor Jesucristo directamente conmigo. Y varios Ujú. años fui a conocer a Pedro, y entonces coordina con lo que dice Hebreos en ese Sí, sí, sí. momento. Pero Ay, fíjese que yo crecí desde niño en el colegio dominical con ese comentario de que se le atribuía a Pablo, pero que te está diciendo un buen punto, porque por ejemplo en el español quizás se puede interpretar así, pero en los originales como se escribieron, los vocabularios eran diferentes, por ejemplo, totalmente. cuando nosotros vemos a Marcos y a Lucas en español, para nosotros es lo mismo. Es lo Pero mismo. el original, el de Marcos está machucado. Eso está machucado, porque era una persona judía intentando escribir en el idioma que en el inglés del momento, que es el griego. Sí. Pero Lucas, el nivel de griego de Lucas Ay, es elevado que hay. es que Porque otra cosa, es que él dice, tenía un no es que conocimiento. le El peor, doctor, porque una claro, persona, a Lucas le pagaron para que escribiera esto, una persona muy estudiada. Pero como claro, aquí en español, Marcos y Lucas, en Reina Valera, lo va a ver igual. Pero sí, con la ortográfica, toma, le escrito al revés. Yo sí que es esto. Es una persona que se ve que su idioma natal no era el griego. Entonces, por eso hay siempre a los comentarios de la gente que maneja el idioma, que esas cosas no las vamos a ver en español. bueno, yo creo, profesor, que este libro va a chocar el libro de Romano, este estudio, profundamente, con muchas cosas de las que nos enseñaron a nosotros, sobre todo la parte de la salvación. Como la vimos, es un libro que uno tiene que estudiarlo, a pesar de que es un libro corto, los dos, pero que tienen una profundidad que merecen un estudio con mucho respeto y con todo, sobre todo pidiéndole la sabiduría a Dios, que a través de su Espíritu Santo nos revele lo que Él quiere enseñarnos ahí con relación a eso, porque yo sé que van a chocar con muchos conceptos que nos fueron enseñados y porque fue así porque nos enseñaron, pero no porque yo sé, y usted lo sabe también. Yo sé. Jai se levantó la mano. Décimo detalle. Perfecto. Amén, profe. Es que cuando usted estaba hablando de la asistencia, tres Sí. personas pidieron que lo excusaran porque tenían un compromiso y no podían ir a la clase, que es Rosario Vidal, Juan Boyd y Francisco. Ahí no pude anotar el apellido. Por si usted tiene el listado de todos.
que tenga pendiente esa excusa. Me imagino que el Liné también, porque el Liné anda con Juan. Sí, pues yo tengo una actividad pastoral. Sí. Entonces, voy a pasar el listado. Ana Gomera Figuereo. Ana Carolina no está presente. Atanasio Jiménez. Por aquí estoy, maestro. Belmi Zapata. Belmi Zapata. No está. Ella estuvo ahorita. Me parece que no está. Belmi, hay que verificar eso. Carlos David de los Santos. Presente. Carlos Santana. Presente, maestro. Francisco González y Rosario no están. Federico ya ha participado. Aquí estoy. Hipólito también. Jaisi Moreno Presente. también. Juan y Linet no están. Lenis está presente. Así es. Entonces, seguimos. Lilian Hernández. Presente. Maciel García. Melanio Matos. Presente, maestro, aquí está. Noemí Burgos. Presente. Roberto Nova. Presente. Y Roosevelt Martínez. ¿Alguien que no haya mencionado? Amén, maestra. Ay, maestro. Dorca Burgos, me inscribí hoy porque tuve que hacer una modificación en la inscripción, y entonces me agregué hoy a esta. Ok, cuando me mandaron al listado no estabas. Ok, Dorcas Burgos. ¿Y quién más? Dorcas Burgos, otra persona. Patricia. Sí, maestro, disculpe, que es que estoy ronca por la gripe. Bueno, y mañana viene por esa, ya tú sabes. Ya tú sabes, es una gripe probablemente. Vamos a ver. Patricia, ok, perfecto. Entonces, Yo me escuché cuando dije presente. no se te escuchó, pero entonces estamos completos. Ya lo mencionan todos. Amados, entonces el próximo, el que no estuvo hoy, si no se conecta en la próxima clase, ya se queda fuera, porque ya faltaría 2 clases. Es decir, esta es la primera clase, pero todas las clases son importantes. El que faltó hoy, si no se integra el próximo lunes, ya no tiene posibilidad de entrar a la materia. Entonces, si alguien tiene alguna otra preguntita, si no, entonces vamos a... Maestro, perdón. Sí, dígame, Melanio. Yo le había explicado a la maestra Domitila que por si acaso tengo alguna dificultad al conectarme, porque no estoy en Santo Domingo y por si acaso se me dificulta en algún momento el próximo lunes, pero que sepa que voy a hacer lo posible de estar ahí presente. Ok, está bien. Yo también presentaría esta dificultad que tiene el pastor Melania, porque yo también voy a salir y no voy a estar en Santo Domingo. Voy a tardar por lo menos 5 semanas fuera de Santo Domingo, pero pretendo conectarme en todo momento, Dios mediante. Si alguna dificultad se me presenta, lo expresaré. ¿De acuerdo, maestro? Ok, está bien. Bueno, amados, hasta aquí ha sido la clase. Vamos a orar. Oren por todos nosotros para que Dios pueda bendecirnos con su palabra y que también todos podamos avanzar la materia, crecer y pasar toda la materia. Pues vamos a orar, amados. Padre Santo, Dios, Señor, te entregamos, Dios, nuestras vidas, te entregamos, Señor, esta materia.
Te entregamos el conocimiento, Dios, que tú nos das, Señor. Queremos glorificarte y vivir para ti, Dios. Te entregamos el resultado de esta materia, Dios. Descansamos en tu soberanía, Señor. Descansamos en tus propósitos que son más altos, que no podemos comprender, Señor, pero confiamos y nos entregamos a ti, Dios. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá y darnos la victoria de poder terminar, Dios. Te pedimos que nos des reposo, Señor, que podamos estar en tu presencia esta semana, Dios, que tú estés con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados, y pasen buenas noches. Amén, Dios amén. bendiga. Buenas noches. Amén, Venga, maestro. maestro.